es Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, el programa de análisis y opinión de este canal, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Hoy el tema, como hemos venido anunciando desde días pasados, es el proceso de paz. Tiene una importancia alta en el día de hoy y durante toda esta semana porque se ha cumplido la dejación de armas. El gobierno dijo ayer, que era el 60%. Hoy la ONU manifestó que es el 40% de las armas que se han entregado a este momento. Pero bien, no vamos a debatir sobre si son 60%, 40%. Vamos a ser un poco más amplios y a tener más contexto de todo lo que está pasando, porque no cabe duda, es algo histórico. Que no haya guerra por parte de la guerrilla de la FARC, sigue los conflictos con la guerrilla del ELN, pero bien, esto nos da para analizar y ampliar todo este panorama. La opinión pública, pese a que se está dando todo esto, no es partidaria del proceso de paz, o más que partidaria, no lo califica bien. Al presidente Santos le va muy mal, teniendo en cuenta que se ha ganado el Nobel de la Paz, que ha conseguido lo que ha conseguido hasta este momento. Bien, estaremos hablando de esto. Tenemos dos posturas que seguro nos van a enriquecer y también a dar luces acerca de cómo mirar este proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Presento los panelistas de esta noche. A mi derecha, el almirante David René Moreno. Almirante, ¿cómo está? Bienvenido. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo aquí en Cristovisión. Para mí es un placer y un gran honor. El almirante, para los que no se acuerden, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares durante los últimos 4 años del presidente Álvaro Uribe. Los últimos 4 años. Sí, es correcto, del año 2006 al 2010. Pero usted estuvo todo el gobierno del presidente Uribe. Los primeros 4 años, del año 2002 al 2006, estaba como segundo comandante de la Armada Nacional y como inspector general de la Armada. Es decir, el conocimiento que tiene el almirante es completo de lo que es las fuerzas militares, la guerrilla. Le tocó el auge de la guerrilla de la FARC en su momento. Además, el almirante David René Moreno fue director de la Escuela Naval de Cadetes, Almirante Padilla. Es especialista en defensa nacional, análisis y solución de conflictos de la Universidad Nueva Granada y tiene un doctorado. Usted me decía, ¿en qué, almirante? En oceanología. Y una maestría Otra maestría en sedimentología y la maestría en seguridad y defensa. Experto para el mar, entonces. Para el mar, pero para servirle a los colombianos, que es lo más importante. Muy bien, almirante, gracias. Gracias. Y frente al almirante, a mi izquierda, el senador Antonio Navarro. Senador, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? A la izquierda, pero por casualidad. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Tiene toda la razón. ¿En qué lado le hubieran gustado? ¿En el centro? No. Aquí, no. Donde estoy sentado, estoy bien. No habíamos caído en cuenta, pero coincidió. Vea. Pero a usted le dio la oportunidad de cambiar hacia el lado de la derecha, que es lo más importante. Claro. No, yo le dije que escogieran, ¿no se acuerda? Él dijo, me gusta en ese. Sí, así es. Pura casualidad. Muy bien. El senador Navarro, el hoy senador Navarro, ha sido candidato presidencial. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, compañía de doctor Álvaro Gómez Hurtado y el doctor Horacio Serpa. El doctor Serpa no nos puede acompañar, tuvo un inconveniente de última hora, al igual que el magistrado José Gregorio Bernal. Pero a él lo tenemos en el teléfono, es verdad. Al doctor Hernández lo tenemos en el teléfono. Doctor Navarro fue gobernador de Pasto, gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria, y bien, una hoja de vida impresionante y de lucha política en Colombia que ha sido ejemplo para muchos en distintas situaciones, sobre todo en esta que nos atañe,
porque él fue de la guerrilla del M-19, se desmovilizó, al igual que lo están haciendo en este momento los guerrilleros de las FARC. Muy bien, con ellos empezamos y hay participación de todos ustedes a través de Twitter, recordemos el Twitter, @Cristovisión, de Facebook también, canal Cristovisión TV, del WhatsApp también pueden participar, 314-440-9571, y también pueden llamar. Tenemos llamadas de la gente, 747-0710, opción 1, y preguntarle a nuestros panelistas. Muy bien. Almirante David René, ¿cómo va el proceso de paz a su juicio? ¿Qué nos puede decir? A ver, yo creo que lo más importante para mencionar en el día de hoy y siempre es que todos los colombianos quieren la paz. Yo no creo que haya un solo colombiano que no quiera la paz. Tal vez lo que la gente no está de acuerdo es con la impunidad que se ha generado a través del proceso que se hizo con las FARC. El costo que va a demandar la implementación de ese proceso de negociación que desarrolló el gobierno con los miembros de las FARC, de acuerdo a unos recientes datos, está por alrededor de los 130 billones de pesos. Si nosotros vemos que el presupuesto, y lo conoce mejor el senador que yo, para el año 2017 del Estado, es apenas de 224 billones de pesos, vemos que va a ser una difícil implementación en el tiempo. Pero más difícil, por ejemplo, cuando hablamos de este proceso, de la situación general del país, donde en este momento estamos hablando de 360 billones de pesos, que equivale a la deuda externa de Colombia, de la cual el 60% es una deuda del Estado, que equivale más o menos al 39% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Indiscutiblemente se ve que los miembros de las FARC están entregando las armas, pero ¿será que están entregando todas las armas? Si nosotros nos acordamos bien, en el año 2002 había aproximadamente 21.000 miembros de las FARC que se encontraban encuadrillados. Quiere decir que por lo menos cada uno tenía un arma. O sea que vamos a tener las 21.000 armas entregadas, ¿o solamente se están entregando unos cuantos miles de armas? ¿Qué ocurre con las otras? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los 10.000 fusiles que llegaron del cielo, que los trajo el señor Montesinos y que quedaron por allá cerca de Barrancominas, donde el señor alias Negro Acacio era el que imperaba con su negocio del narcotráfico? ¿Será que todas esas armas se van a entregar? Son cosas que preocupan realmente a los colombianos. ¿Qué ocurre realmente dentro de este proceso? Pero hay algo también que lo dice el común de la gente y habla mucho de la impunidad que se está generando. Y yo pienso definitivamente que la impunidad quiere decir que la justicia no funciona, la justicia no está trabajando como debería trabajar. Y me atrevería a decir que si no hay justicia, no hay paz. Ese es su primer análisis que nos quiere hacer. Correcto. Senador Navarro, ¿cómo va el proceso de paz a su juicio? Bueno, un proceso de paz negociado tiene un corazón que tiene dos elementos centrales. En primer lugar, la guerrilla se desarma para hacer política. Ese es un primer elemento central del acuerdo. Cambian las armas por los votos. Y el segundo elemento es que debe haber una solución jurídica para que esos jefes guerrilleros y los guerrilleros, que todos tienen procesos jurídicos por estar fuera de la ley, puedan hacer política, puedan incorporarse a la legalidad y hacer política. Históricamente en Colombia, este segundo tema, el de la solución jurídica, se resolvió siempre mediante amnistías e indultos, durante la época de la violencia liberal conservadora, que es lo que hace a Colombia distinto del resto de América Latina, que tuvimos una especie de guerra civil en la mitad del siglo XX, de 1948 a 1957, hubo una guerra civil prácticamente que causó, no sé, hasta 300.000 muertos en 9 años, una cosa impresionante. Y hubo toda clase de barbaridades, corte de franela, un machetazo hacia la altura de la franela. Sí. Otros entonces sacaban la lengua y se la ponían como corte de corbata, se mataban
a los otros simplemente por ser del otro partido político, a las mujeres embarazadas para que los niños no se fueran a crecer y a ir a vengarse del que mató a su padre. Esa violencia liberal conservadora terminó con una amnistía general y sin condiciones, así de simple, a todos. Una ley de amnistía y perdón total y absoluto para todos, para los que fueron guerrilleros, para los que financiaron la guerrilla, para los que cortaron cabezas, para los que mataron a los otros simplemente por la no pertenencia a su partido político. Y ese era el mecanismo que se usó también en las guerras del siglo XIX. Eso se usó hasta los años 90. En el caso nuestro, el M-19 recibió un indulto, no una amnistía, sino un indulto en 1989. Y era la manera como se resolvían las cosas. Hoy no se puede hacer lo mismo. Hoy hay que hacer un proceso judicial. ¿Por qué? Porque Colombia firmó el Estatuto de Roma. Corte Penal Internacional existe. Y lo que no tenga un proceso judicial en el país lo va a hacer este Tribunal Internacional. Y por eso hicieron un diseño muy elaborado, que es la justicia especial de paz o justicia transicional. La justicia especial de paz va a tener un tribunal y toda una estructura judicial que va a buscar hacer procesos, pero con unas penas, digamos, benévolas, livianas, blandas, pero no tan blandas como las del pasado. Se cortaron cabezas en los años 50. ¿Fueron perdonados? Absoluto, sí. Se fueron para la casa. Cuando vino el final de la guerrilla del Llano en 1953, a cada uno de los guerrilleros le dieron un machete y una panela. La panela para que caminara hacia la casa y tuviera que comer, y el machete para que se fuera a trabajar. Punto. No hubo absolutamente otra cosa. Entonces, ahora va a haber una justicia con unas penas benévolas, sí, pero con unos procesos, con unas penas para el que diga la verdad. O sea, una cosa elaborada. Es tal vez lo más elaborado de todo el acuerdo de paz. Esos son los elementos de un acuerdo de paz negociado. Repito, desarme, conversión en un partido político para ir a sacar votos y solución jurídica de aquellas personas que tienen condenas o procesos judiciales por sus actividades por fuera de la ley. De modo que a mí me parece que ese que es el corazón del acuerdo, es un corazón de acuerdo que corresponde a lo que han sido los procesos de paz de la historia de Colombia en el momento actual y a lo que son los procesos de paz en el mundo entero, donde ha habido, no, la justicia especial de paz es más elaborada que la de otros países hasta ahora, pero ha habido procesos de paz en Europa. El ejército republicano irlandés, en Irlanda del Norte, compartieron el gobierno. El vicepresidente de Irlanda tiene que ser del Sinn Féin, que es el partido asociado al ejército republicano irlandés, hasta hoy. En África, en Asia, bueno, no hablemos de Sudamérica o Latinoamérica, en todos los países se hacen acuerdos de esa naturaleza que obviamente, y en eso tenemos que hacer una aceptación, tienen niveles de perdón generosos, de perdón jurídico generosos. Esa es la realidad. A usted eso no le cuadra mucho, almirante. Pero antes de escucharlo a usted, quiero que escuchemos al exmagistrado José Gregorio Hernández, que está en la línea. Magistrado, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordialísimo a todos ustedes, al señor almirante, al doctor Navarro. Me complace muchísimo que se abran estos espacios de diálogo sobre temas tan interesantes y tan importantes para el país como este. Su opinión, ¿cómo va el proceso de paz? Bueno, ante todo debo advertir que mi enfoque no es político, es jurídico y se refiere especialmente al plano de lo constitucional. Creo que tanto el señor almirante como el doctor Navarro han dicho cosas muy ciertas, pero creo también que a lo largo de este proceso se han complicado demasiado las cosas desde la perspectiva de la vigencia de la Constitución y del orden jurídico. Es muy bueno que esté presente el doctor Navarro porque si algún proceso he admirado siempre de los procesos de paz ha sido el que se sacó adelante con el M-19. Quienes participaron de parte de la guerrilla del M-19 en ese proceso
le han cumplido al país. Fue un proceso mucho más tranquilo, con mucho menos sobresaltos, un proceso que nos llevó finalmente a que ellos se vincularan a la institucionalidad, lo hicieron de una manera pronta, sin tantos plazos, sin tantas demoras, y no solamente eso, sino que nos han demostrado a lo largo de los años que podían participar en política, que podían llegar a los altos cargos del Estado, que podían ser candidatos presidenciales o candidatos a las corporaciones públicas, y desde luego se acogieron a la amnistía o el indulto. Es cierto que las cosas han cambiado porque hoy tenemos el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, etcétera, pero paradójicamente la cantidad de normas que han sido expedidas han generado mucha confusión, y yo creo que eso lo debemos reconocer todos los colombianos. Hace apenas unos días el presidente, en ejercicio de facultades extraordinarias, expidió una serie de decretos, 30 o 35 decretos sumamente largos, complejos, que han dado lugar a toda clase de interpretaciones y de discusiones. Y fuera de eso se han metido con la Constitución, pero de una manera que realmente a mí, como constitucionalista, me ha parecido innecesario de una parte. Yo creo que no era indispensable entrar en la Constitución del 91 como para sustituirla totalmente o para generar este esquema de total inseguridad jurídica en el que en este momento estamos. Cuando el M-19 decidió a entrar en su proceso de paz, no llegó jamás a proponer que la Constitución del 86 se echara por la borda. Se hizo la Constitución del 91, pero desde luego dentro de un proceso mucho más tranquilo. Aquí ha sido atropellando, como lo hemos podido ver con el fast track o con las virulentas intervenciones de algunos senadores en relación con la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Entonces, que si no eligen a tal magistrada, se hunde el proceso, se acaba, sí. Etcétera. Me parece que se han cometido muchas equivocaciones desde esa perspectiva constitucional tras la firma de los acuerdos de paz. Y lo peor, se desconoció el resultado del plebiscito, que fue un resultado negativo frente al acuerdo de paz, que se confundió con la paz. Y es que, quiero decirlo, el acuerdo no es la paz, ni la paz es necesariamente el acuerdo, porque puede haber muchos elementos que no compartimos los que somos firmes partidarios de la paz, como es mi caso. Bien, magistrado, gracias. Almirante, ¿qué iba a argumentar? A ver, a mí me parece que, primero estoy de acuerdo totalmente con el doctor Hernández, porque se ha hecho un proceso de negociación que es totalmente diferente a todo lo que implica la lógica dentro del desarrollo de un país y dentro del desarrollo de una situación como la que ha vivido Colombia durante más de 50, 60 años, donde fue objeto de una agresión por parte de un grupo de personas. En los procesos de negociación hay particularmente 3 niveles. Cuando el Estado derrota a la subversión, cuando el Estado y la subversión están totalmente equilibrados y no se logra pasar para uno u otro lado, y tercera es cuando esa subversión derrota al Estado. Tenemos muchísimos ejemplos, pero me da la impresión, a mí y a muchos de los colombianos, que cuando se sentó el gobierno a negociar con las FARC, porque es el gobierno el que está negociando, no es el pueblo colombiano, y estoy de acuerdo con el doctor Hernández con lo que ha manifestado ahora, con el desconocimiento pleno del resultado del plebiscito, parece como si más bien la subversión hubiera derrotado al gobierno, porque le impuso toda su voluntad. Dentro de las 310 páginas, y yo no sé, yo tengo entendido que ustedes también las deben haber leído más de una vez, no hay un solo compromiso de las FARC de no hacer X o Y actitud o actividad delictiva. Él no se compromete a nada. Si ustedes ven, él no dice que tiene el problema del narcotráfico, no dice que tiene los niños menores de edad, no dice que son los responsables de las masacres.
No hay ninguna responsabilidad por parte de las FARC. Entonces, lo que le incomoda a las personas, a la gente del común, es que el gobierno haya hecho tal tipo de concesiones. En el caso, por ejemplo, del M-19, lo acaba de mencionar muy claramente el doctor Hernández, fue un proceso mucho más sencillo, fue un proceso donde no se tuvo que colocar 310 páginas que tienen más extensión que la misma Constitución de Colombia. O sea, ni tantos decretos. Correcto, como eso no tiene sentido. Él hablaba también del decreto ley 903 del 29 de mayo, donde casi le meten un gol al país y al mundo entero con los dineros que le pertenecen y con las propiedades y todo lo que tiene los miembros de las FARC. Eso hace que de todas maneras nuestro proceso de paz no tenga la aceptación total. Vuelvo y repito, todos queremos la paz. Nadie puede decir que quiere la guerra. En el caso de los militares, ¿quiénes son los que más esperan que haya paz? Los mismos militares que constitucionalmente son los que están encargados de mantener la seguridad y la defensa de nuestro país. El doctor Hernández mencionaba otro tema muy importante dentro de este tema jurídico, que es el empleo del, entre comillas, fast track que ha hecho el gobierno nacional para que le aprueben todo lo que él ha querido. Y eso no es así. Yo no sé si de pronto habrá más letra menuda. Usted, señor senador Navarro, de pronto ha podido tener la oportunidad de ver con más detalle estos decretos que ha firmado el gobierno, donde se desbordan las capacidades del mismo Estado y las capacidades de los colombianos solamente por darle a un grupo de personas que están acusados de masacres. Y usted lo decía ahora, senador Navarro, en el caso de esa violencia del bandolerismo que vivió Colombia a mediados del siglo XX, pues aquí estamos hablando de masacres. Dios mío, por ejemplo, no podemos nunca olvidar los 117 ancianos, mujeres y niños que fueron asesinados por las FARC allá en el Chocó colombiano. No podemos olvidar las masacres que han hecho a través de todos los más de 60 años que llevan delinquiendo en el país. Es que la justicia tiene que ser justa. Yo les pongo a ustedes un paralelo. ¿Por qué fue tan fácil, digámoslo así, el proceso con ustedes? Bueno, ¿O porque tuvo mejor imagen que todo esto que está pasando con la FARC? Fuimos guerrillas siempre distintas. Nosotros nunca fuimos marxistas, leninistas, ni nos creímos la guerrilla más poderosa del mundo. Segundo, porque fuimos los primeros que hicimos un acuerdo. Nadie creía en ese momento que el acuerdo fuera posible. Exactamente. Lo habíamos intentado en el 84, 85, eso salió mal. A mí me costó eso, pues un atentado que casi me matan. Ahí me pusieron a hablar así como hablo ahora. Como dicen en Pasto, Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada. Pero nosotros llegamos a convencernos que el alzamiento armado no tenía punto de llegada, que eso era un alzamiento armado sin salida y que había que hacer un acuerdo de paz. Tratamos de convencer al resto de la guerrilla y nos dijeron que no todos, entonces lo hicimos solos. Entonces, obviamente... ¿Cuántos eran ustedes del M-19? 1000. Claro, estos son 7000. Bueno, sí. Llegaron a ser 22.000, pero bien. Sí, bueno, nosotros llegamos a ser un poco más, unos 2500, y en ese momento éramos 1000. Y entonces nosotros entendimos una cosa que las FARC apenas está empezando a entender y no estaba de entender del todo, que hacer un proceso de desarme es salir a depender de la opinión pública. Y si íbamos a salir a depender de la opinión pública, había que seducir a la opinión pública durante todo el proceso de negociación. Había que ganarse la confianza de la opinión pública. Había que ganarse el respaldo de la opinión pública. Y nosotros, pues claro, pagamos unos tostos duros después de la firma de los acuerdos. 45 días después de la firma del acuerdo, mataron en un avión que iba hacia Barranquilla a Carlos Pizarro León Gómez, que había sido el líder de este proceso de negociación y el comandante del M-19. Y sin embargo, continuamos cumpliendo la palabra. Entonces la gente dijo, esta gente está realmente comprometida, esta gente está cumpliendo su palabra. Miren, nuestro logo en esa época era palabras que sí, la palabra se cumple. Ese fue el de su campaña, sí, además. Claro, y el de Pizarro empezó con esa palabra. Él decía, hay que cumplir la palabra como en la época de nuestros abuelos, que los negocios se hacían de palabra y no había que firmar ni siquiera una escritura.
De manera que era un momento distinto de la historia, era una organización distinta y nosotros le apostamos enteros a conseguir respaldo de la opinión pública y lo conseguimos de verdad, porque obtuvimos el 28% de los votos para la Asamblea Constituyente. Eso fue impresionante. Impresionante. Sí. Después, por inexperiencia, ese respaldo también se nos disminuyó mucho, pero ese fue el momento. Las FARC es una organización distinta, más organizada, más ortodoxa, digamos otra cosa también que hay que decirlo con toda realidad, más arrogante también. Y no ha entendido que desarmarse significa salir a buscar los votos de la gente, aunque empieza a entenderlo, pero no lo suficiente. Le pongo un ejemplo de por qué digo yo que no estaba a entenderlo. No han querido mostrarse en la entrega de armas, precisamente porque dicen que se sienten rendidos. Por eso, yo puedo entender porque nosotros tampoco le entregamos el arma a nadie. Pero nosotros sí, las pusimos sobre una mesa públicamente, unas grandes mesas, públicamente. Y hay unos generales retirados extranjeros, un venezolano, un suizo y un español, las llevamos a una siderurgia y las fundimos. Yo fui con las armas en un contenedor y las fundimos. Las FARC... Pero el gran jefe, el entonces Carlos Pizarro, sí estuvo ahí. Estuvo ahí. Envolvió en una bandera de Colombia. Pero no se le entregó a nadie. O sea, la puso ahí. El símbolo de rendición es entregarle el arma al gobierno, al Estado. Pero dejar las armas y fundirlas no es símbolo de rendición. Eso es una cosa que parece menor, pero esto es una cosa de dignidad. Pero las FARC asumieron un camino que hizo el ejército republicano irlandés, hacer todo en privado. Y eso es una equivocación, porque la gente tiene que hacer un acto de fe. Sí, en ese contenedor hay armas, no las puedo ver, pero se miremos. Me lo dijo las Naciones Unidas. Eso es una equivocación política. Mientras que usted va hablando, rodemos las imágenes, Germán, de las que hay, de lo que ha entregado. Las pocas que hay. De las que se presentaron en ese sitio, porque son 26 sitios. Exactamente. Esto es solo el de Elvira, lo que estamos viendo, claro, en Cauca. Si yo hubiera sido lo de las FARC, claro, que no pongan a los guerrilleros entregando las armas a nadie, está bien. Pero todo el trabajo de Naciones Unidas yo lo hubiera hecho público. Que la gente hubiera visto cómo son los fusiles, cómo son los lanzacohetes, cómo son los lanzagranadas, cómo son las M60, las ametralladoras, todo eso. Porque necesitan ganar respaldo ciudadano. Si no tienen respaldo ciudadano, se desarman y quedan en la calle. Demasiada arrogancia. Van a tener tal vez el respaldo de sus cuadros más cercanos, pero esto necesita voto popular. De eso se trata, hacer un acuerdo de paz. Demasiada arrogancia. Demasiada arrogancia. Almirante, ¿a usted le convencieron estas imágenes? No, no me convencen y vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Pero ¿cree en ellas? Es posible que sí, ¿no? Pues, sí. Si lo están mostrando los de las Naciones Unidas, pues hay que creer, hay que hacer el acto de fe. Pero ¿dónde está la totalidad de las armas? Y hay otra cosa que es muy compleja. Y para apoyar lo que dice el senador Navarro, no hay confianza en que los miembros de las FARC vayan a cumplir. ¿Por qué? Porque todos sus cabecillas salen diciendo cosas que son contrarias a lo que ha dicho el anterior o lo que está escrito. El tema, por ejemplo, de la entrega de armas, para ellos no es entrega de armas, sino es la dejación de armas. Ellos subrayan esa palabra. Ya amenazó la semana anterior uno de sus cabecillas de que de pronto si no podían entregarlas, entonces que las iban de pronto a guardar. O sea, es la amenaza al Estado y a una sociedad que le está abriendo los brazos para poderlo recibir. Todos dicen cosas diferentes a lo que realmente se ha escrito. Entonces, ¿quién va a confiar en ellos? Si hoy dicen una cosa, mañana escriben otra y pasado mañana dicen otra. Ese es el problema particularmente con esto. Pero permítame un comentario, pero también en parte hay que decir que esto es porque ha habido una oposición de un sector de la opinión pública a todo el proceso. También yo creo que era innecesario eso. Podíamos haber visto, tenemos estas críticas, pero resaltamos estas cosas buenas. Pero lo que ha habido es una oposición a todo. Y eso también entonces no ayuda a que haya un ambiente, digamos, más constructivo frente a todo este proceso. Porque, mire, yo dije ya lo que dije sobre las armas, pero claro, yo también, como usted, almirante, yo le creo a Naciones Unidas. La Comisión de Naciones Unidas son militares en servicio activo de una docena de países. Saben de qué están hablando. Y si ellos dicen que se han entregado tantas armas, es verdad, yo les creo. Hubiera sido mucho mejor mostrarlas, pero bueno.
¿Por qué no? Entonces decir, muy bien eso, y listo. Esa es una buena tosa que se estén desarmando. Pero a cada tosa le ponen un pero, o 2 peros, o 3 peros, o 4 peros, y eso genera un ambiente de polarización que yo creo que no ayuda a que esto salga adelante. Porque es una bendición para este país que la guerrilla termine. Que no tengamos que seguir 10 años más viendo cómo la derrotamos. Eso es una bendición para Colombia. Entonces, si por lo menos tuviéramos una actitud de decir, bueno, eso no me gusta, pero esto sí me gusta. Pero no, a cada tosa le encuentran 10 maneras de decir que es mala. Entonces, así pues el ambiente no es bueno. A ver, el ambiente tiene que ser adverso cuando, por ejemplo, los señores de las FARC, si se pueden llamar caballeros de las FARC, dicen que no tienen dinero y sale entonces el señor fiscal a demostrar que tienen más de 1.1 billones de pesos. Que dicen que no tienen niños, sino que tienen 8 o 10 y se sabe por todas las informaciones de las familias y todas las informaciones de inteligencia que son centenares de niños que han sido colocados como carne de cañón. Entonces, ¿quién les va a creer? Cuando, vuelvo a repetir lo que dije inicialmente, cuando uno sabe que tienen que haber miles de armas, solamente van a entregar, no sé, 3.000, 4.000, no sé cuántos 7.000, dicen. No creo que 7.000, porque ya en la revista Semana de este domingo decía que en este proceso era cuando más se había entregado un porcentaje alto de las armas que tenían. Pero no van a entregar todas. Porque usted cree... Faltan las caletas. Pero, ¿dónde están? 949. ¿Caletas? Sí. Bueno, ¿y ahí estarían más de 20.000 armas? Bueno, pero el problema no es ese. El problema también es que la gente no está convencida de que tenemos que agradecerle a los miembros de las FARC de que no asesinen más colombianos. No, buenísimo que no asesinen a los campesinos. Mire, por ejemplo, el problema de la coca, de la droga. Yo no creo que el problema de la coca haya disminuido, porque si ustedes se acuerdan, hay en este momento 188.000 hectáreas cultivadas con la hoja de coca, lo que da la capacidad de producción de más de 700 toneladas. Nunca antes el país había estado invadido en tal forma. Las disidencias de las FARC, de acuerdo al periódico, son 6 frentes y 2 columnas de las FARC que se declararon en disidencia. Entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno negoció con los señores que no eran las cabezas de las FARC porque si tienen tantos por fuera? Porque si yo soy el que mando en las FARC, pues todos me tienen que cumplir. Entonces, ¿esas personas a qué se van a dedicar? ¿A asesinar más personas? Fíjense que ya han secuestrado, han asesinado, continúan las extorsiones. Eso es lo que al pueblo colombiano no le cabe en la cabeza, que si estamos en un proceso de negociación, hombre, debería llegar a una situación en que sí, efectivamente, nosotros nos cansamos de hacer esto, por Dios, vamos a entrar en el campo político, vamos a ganarnos a los colombianos, como dice el senador Navarro, y vamos a buscar lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quieren? El poder. Bueno, pues búsquenlo, busquen los votos. Pero fíjense también que aquí hay otra cosa que es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el Foro de Sao Paulo? En 1993 dijeron algo muy importante que es lo que está en este momento vigente. Y es que tenían que lograr por la política lo que no se había logrado por las armas. ¿Pero cómo se lograba lo de la política? Con los diálogos de paz. Pero estoy de acuerdo con el senador Navarro. Debe haber una verdadera voluntad de vincularse a esa sociedad. Y si la sociedad los va a perdonar, ellos son los que tienen que lograr que lo perdonen. Pero es realmente teniendo esa voluntad de vincularse, pero también que haya una justicia. Mire, yo les decía hace un momento... Permítame, almirante, que está ¿sí? el exmagistrado José Gregorio Hernández. Magistrado, lo escuchamos. Bueno, me parece que se han dicho cosas trascendentales, tanto por el doctor Navarro como por el señor almirante, y es esto, desde mi perspectiva. Se han cometido equivocaciones indudablemente a raíz de llevar las cosas al extremo. Yo creo que algo muy grave que le ha pasado al país durante este proceso ha sido la enorme polarización que ha llevado inclusive a que se enfrenten amigos, se enfrenten familiares, y especialmente durante el trámite anterior al plebiscito del 2 de octubre, pues hubo un ambiente verdaderamente caldeado en muchas partes del país. Eso no es bueno en un proceso de paz, porque si
si estamos buscando la paz, lo que debería existir sería diálogo, comunicación, buen trato, y eso es lo que no hemos visto. Se han llevado las cosas muchas veces a extremos, como el de la Corte Constitucional se pronuncia sobre una norma del acto legislativo número 1 de 2016 que exigía votar en bloque todos los proyectos que el gobierno presentara a consideración del Congreso. Norma que además quitaba a los miembros del Congreso la posibilidad de introducir modificaciones a menos que hubiera la autorización expresa del gobierno, como si el gobierno pudiera mandar sobre el Congreso, como si el Congreso no pudiera debatir los temas. ¿Qué más le hace al proceso de paz que en el Congreso, para dar mayor legitimidad a aquello que se aprueba, se discutan los asuntos, se pongan sobre el tapete las distintas ideas, se controvierta? Para eso son los parlamentos. Ese es el origen histórico de los parlamentos. Y no, cuando la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esos dos numerales del acto legislativo, porque sustituían la Constitución, entonces el acabose, se terminó el proceso de paz, la Corte Constitucional ha puesto conejo, decía el expresidente Samper, lo cual me parece un adefesio en boca de un expresidente de la República. ¿Cómo así que poner conejo? Porque cumplieron los magistrados con la función que les asignó la Constitución Política de defender, de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Entonces, lo que yo veo es que se han llevado las cosas al extremo. Y es posible que también en eso puede tener razón el doctor Navarro. De pronto, los contradictores del proceso a veces han exagerado en críticas en algunos aspectos en donde podría perfectamente haberse dialogado un poco más. Pero lo malo de todo, me parece a mí, ha consistido en supeditar todo el ordenamiento jurídico, toda la institucionalidad al querer de las FARC y al famoso acuerdo que muy pocos colombianos conocen a fondo, porque como decía el almirante, es un mamotreto pues de 310 páginas, muy difícil de digerir. A los colombianos los pusieron a votar en el plebiscito por uno de 297 páginas, sin que se supiera exactamente cuál era su contenido. Eso distorsionó mucho a la opinión pública. Y resulta que el proceso se ha venido sacando últimamente prácticamente a la brava, ya probando todo de pupitrazo y por una actuación de las mayorías que aplastan a las minorías en el seno del Congreso, y entonces pues obviamente hay la reacción de la minoría. Es el enfoque que tengo sobre ese tema. Me parece que se han cometido muchas equivocaciones en la implementación de los acuerdos, más que a lo largo de los años en que se mantuvo el diálogo en La Habana. Sí, ha resultado, bueno, quien lo fuera a creer, un poco más tortuoso toda la implementación y toda la puesta en marcha de las 26 zonas veredales de concentración, que los mismos 4 años de pronto bueno, no tanto, porque 4 años de diálogo, de negociación son 4 años. Pero bien, senador Navarro. Sí, no, iba a decirle al magistrado José Gregorio que el proceso para votar no, aún con el fast track como estaba inicialmente. Lo que pasa es que hay una mayoría en el Congreso del 80% que quiere que ese acuerdo de paz se vuelva realidad, porque quiere que cese el conflicto definitivamente y que las FARC se desarmen y que pasemos a otra etapa de la vida nacional. Pero, mire, le pongo el ejemplo de hoy. Hoy estuvimos discutiendo en el Senado las 16 curules especiales para las zonas marginales, donde no puede haber candidatos ni de las FARC, ni que fueron guerrilleros de las FARC, ni de los partidos, de ningún partido con personalidad jurídica, sino que tienen que ser de organizaciones sociales. Y hubo tantos comentarios, digamos, proponiendo cambios que no se pudo votar. Entonces,
Realmente yo te conozco el Congreso porque he estado ya pues 2 veces en el Senado y 1 vez en la Cámara de Representantes. Yo sé que el gobierno tiene influencia sobre los congresistas, pero si hay cosas que los congresistas no quieren votar, no los votan. Y si hay cosas que sí quieren votar, las votan. Le pongo un ejemplo de una cosa que el gobierno se opuso y los congresistas votaron. Bajar para los pensionados la cotización de salud del 12%, que es hoy, al 4%. El gobierno se opuso, dijo que iba a objetar, que costaba 2 billones de pesos y se votó por unanimidad. O sea, el Congreso tiene su autonomía y el fast track no se la quita tampoco. Establece un mecanismo rápido y empajeta las cosas, pero con eso o sin eso el Congreso finalmente vota como le parece que es mejor a la mayoría. Y la minoría, pues es minoría y la minoría habla y la minoría plantea sus puntos de vista y la minoría propone sus ponencias negativas y la minoría al momento de votar se sale y no participa en la votación. Esa es parte de la democracia. Yo quiero decirle que a veces nos quedamos en la letra menuda. Yo creo que tomemos el concepto de letra menuda, que creo que lo que está pasando. Claro, te dicen que el diablo está en la letra menuda, ¿cierto? Pero nos olvidamos de la letra grande del contrato. La letra grande es que si todo sale bien, yo creo que las FARC se van a desarmar. Y se van a desarmar casi todos. Que hay disidencias, las hubo siempre. Cuando la paz de los liberales y los conservadores quedaron disidencias. Chispa, Sangre Negra, Efraín González, quedaron disidencias. Nosotros, que tuvimos un proceso que funcionó muy bien, tuvimos una disidencia de 5 personas. Se nos armaron un frentecito por allá en el Cauca, que duró como unos 2 o 3 años hasta que lo derrotaron. Evidentemente, las FARC van a tener unas disidencias porque hay mucha coca. El problema más grave de todos es la cantidad de coca, sean los 188.000 en la medición de los americanos o los 100.000 en la medición de las Naciones Unidas, hay demasiada coca. Y donde hay una coca, que es una economía ilegal, va a haber quien quiera regular ese negocio ilegal porque eso da dinero. Y sean disidencias de las FARC o bandas criminales o el ELN, van a hacer eso. Y ese es el reto más grande que tenemos de manera inmediata. Porque, claro, de las FARC se van a desarmar, digamos, el 80 al 90%. Y eso está muy bien que sea así. Y yo creo que eso tenemos que celebrarlo todos los colombianos. Van a quedar unos ahí, pero sobre todo van a quedar muchas hectáreas sembradas de coca. Si no somos capaces de que ahí, ese espacio, lo ocupe el Estado, no solamente el Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea, sino el nivel civil del Estado, el desarrollo rural, las vías, la justicia, o sea, que no haya una presencia integral del Estado en el territorio, vamos simplemente a ver cómo un grupo armado es reemplazado por otro grupo armado, y eso es indeseable. A mí me parece que ese es el reto más complicado, y hay que decir una cosa, yo estoy apoyando este proceso de paz porque estoy convencido de que va en la dirección correcta, pero debo decir que este gobierno es muy incumplido. Este gobierno no está llegando a las zonas como debe llegar con esa presencia integral. Que a los soldados en las zonas que están los soldados los están mandando solos. Y eso no se va a poder lograr evitar que lleguen otros grupos armados a ocupar esos espacios, porque si no se dan el apoyo de los campesinos hacia una economía de otra naturaleza, que la economía ilegal, vamos a tener el apoyo campesino a los nuevos grupos armados ilegales, porque están también en una actividad ilegal. ¿Ve eso así usted, almirante, que puede darse una apropiación por parte de otros grupos en esas zonas que dejó las FARC? Y hay cosas que son mucho más complicadas. Hace más o menos un mes me llamaba una persona que trabajaba en una área selvática para mencionarme algo que él había vivido y coincidió con algo que apareció en los periódicos en los días subsiguientes, en que, entre comillas, los bandidos de las FARC habían vendido la, entre comillas, licencia de funcionamiento en un territorio. Y las personas que vivían en la población que me hicieron mención estaban desesperadas porque llegaron nuevos delincuentes con nuevas normas a extorsionarlos más fuerte de los bandidos que estaban en ese momento en el área. Si ustedes se acuerdan, en el año 2002 había más de 300 municipios que estaban sin la autoridad del Estado, y yo coincido con el senador Navarro. Aquí hay una responsabilidad política en lo que ha sucedido y en lo que puede suceder en el futuro.
porque el Estado debe estar presente en los 1.101 municipios, creo que son 1.101 en este momento, 103. o 103 municipios que tiene Colombia, pero con toda la representación del Estado. Fíjese, por ejemplo, dentro de las cosas que se acordaron con las FARC, va a haber una nueva jurisdicción en el área rural, dice el documento que firmaron, para poder solucionar los pequeños problemas de las localidades. ¿Será que eso se lo dejan para que los miembros o exmiembros de las FARC o de los nuevos miembros de los grupos delincuenciales vayan a ejercer allá esa, entre comillas, autoridad porque no está el Estado? Es supremamente complejo, son muchos errores que se están cometiendo. Almirante, la invitación que yo le haría a usted y a mucha gente que como usted tiene mucha experiencia, es que eso es un problema para toda Colombia, que ese espacio vaya a quedar vacío y lo vayan a ocupar como lo están empezando a ocupar otros grupos armados. Que hagamos un tremendo esfuerzo para que eso no sea así. Fíjese usted, yo estoy apoyando el proceso de paz, pero también estoy diciendo al gobierno, ojo con esto, pero no ahora, llevo año y medio. Se lo he dicho a Pardo, se lo he dicho al ministro de Agricultura, se lo he dicho a la gente de gobierno, se lo decimos al presidente Santos. Hagamos bien la y no lo estamos haciendo bien. Y ese es un reto para todos. Más que ponernos a pelear, hombre, hagamos causa común. Precisamente, una presencia del Estado. Desde el Congreso de la República tienen la mayor responsabilidad política con el país. De ustedes depende lo que sea el futuro de Colombia. Ustedes son los que tienen que presionar al gobierno que en este momento todos los colombianos, adentro y afuera, lo estamos viendo como una aplanadora que quiere que todo lo que él quiere se le apruebe porque fue lo que él se metió en la cabeza. Ustedes, los senadores y los representantes a la Cámara, tienen la responsabilidad más grande que puedan tener los colombianos para el futuro de nuestro país. Ustedes son los que tienen que coger al gobierno y decirle, mire un momentico, usted no nos va a dar mermelada, usted tiene que hacer esto porque nosotros lo vemos en beneficio de Colombia. Por eso sí vamos a tener que hacer otras elecciones porque congresistas que no se llaman mermelada somos muy poquitos, pero yo le estoy diciendo es otra cosa, más que las normas, es el mundo real. El mundo real en las zonas rurales no lo podemos dejar para que lo ocupen otros bandidos. ¿Y por qué cree usted, si este es el gran empeño del gobierno, por qué sus incumplimientos? No tienen la plata, no tienen la, ¿qué diríamos? La capacidad. No tienen toda la plata, pero tienen plata. Exacto. Tienen $1,5 millones de pesos para este año y faltan 6 meses. $1,5 millones de pesos este año alcanzan. ¿Por qué? Por ineficientes. Porque es que el Estado es Yo se lo muy digo con sinceridad, complicado. por ineficientes. Vea, estuve en Tumaco. Es un municipio que yo conozco muy bien porque yo fui gobernador de Nariño. Y allá nosotros hicimos en Nariño un programa de sustitución de cultivos, que se llamaba Así se puede. No lo hicimos en Tumaco porque la policía antinarcótica nos dijo no se metan ahí, pues es el más difícil de todos. Empiezan en otra zona y cuando te aprendan después lo expanden. Y nos metimos en otros municipios y nos funcionó muy bien. Y se consiguió una sustitución cercana al 90% de las forjas que había en esos municipios. Leiva y El Rosario se llama. El programa se llamaba Así se puede. Y entonces aprendimos cómo es el tema de la transformación económica que necesita vías de comunicación. Es esencial construir miles de kilómetros de vías. Hay que hacer extensión agropecuaria. Un extensionista agropecuaria por cada 50 familias. Hay que tener paquetes técnicos sólidos. Usted no le puede poner a la gente que se siembre otra cosa y se quiebra, porque entonces queda peor que cuando empezó. Pero, mire, en Tumaco no han empezado. El municipio donde hay más torta en el país, sí, están haciendo alguna rehabilitación forzosa, pero no han empezado para nada con el programa de sustitución. No han llegado ni siquiera los extensionistas por primera vez y llevan concentrados ahí en la zona de Tumaco 6 meses los guerrilleros. Está el espacio vacío y no ha llegado el Estado. Entonces uno le dice a Pardo, ¿qué es lo que pasa? Hay sitios de las 26 zonas veredales que no tienen completo todavía la adecuación, la infraestructura que se les prometió. Pero fíjese que aquí hay otro tema, y estoy de acuerdo con el doctor Hernández, que lo mencionaba hace un momento, los errores del gobierno. Si esas zonas veredales son transitorias, ¿para qué les hicieron las casas? ¿Para qué les hicieron todo ese complejo?
¿Será que apenas se vayan los miembros de las FARC, ya cuando entreguen las armas, las van a destruir? No, ni tan transitorias, almirante. Ellos es han que dicho no que se son van a quedar transitorias. ahí, Es que ya, piensan que ya están. Mientras estén desarmados, que se queden. Ya están ahí, y eso no es nada. Alrededor de esas zonas ya hay una cantidad muy grande de personas que han tomado asentamiento para acceder a ese terreno y van a ser precisamente los polos de proyección política de las FARC. Pero fíjese, son cosas que el gobierno está haciendo no bien, mal, muy mal. Y el gobierno no está cumpliendo con lo que debe cumplir. Y el problema va a ser más grave, porque si el gobierno, por ejemplo, que no le queda sino 1 año y medio para estar en funciones, no cumple lo... Menos, sí. Bueno, un año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Usted se está listando ya. Yo estoy preparando. Está usted en el partidor automático. 1 año y 2 meses. Pero si no cumple... Y me parece largo, eso debe ser 6 meses nomás. 6 meses de gobierno, no, perfecto. Y que faltaran. Periodos de 6 meses Porque serían para mejor. malo este gobierno. Pero lo importante es qué ocurre si no cumple. Le está dando la posibilidad nuevamente a los miembros de las FARC de volver a delinquir. Ahora van a estar más descansados, van a estar con una visión totalmente diferente, van a tener ya la influencia dentro de todos los estamentos económicos, sociales y políticos. Vea, ¿Será que el gobierno cumple? Yo estoy de acuerdo con usted que el gobierno cumple. Pero le doy un ejemplo. Ajá. Junta de Acción Comunal de Mesetas Meta, en el sur del Meta. Ajá. Entonces, hace 6 meses o 5 meses, cuando estaban empezando este proceso de campamentos. Entonces, las FARC decidió presentar un candidato amigo de ellos a la Junta de Acción Comunal. Y los campesinos dijeron, no, sin ser anti-FARC, ese como que no nos convence ese muchacho, hacemos otro. Resultado, los otros, los que no eran de las FARC, sacaron 450 votos, el de la FARC sacó 60 votos. No, pues. Los derrotaron 5 o 6-1. Estamos de acuerdo. No es que tienen tanta influencia como parece. Pero ni siquiera en las zonas donde tienen presencia. Pero cuando yo llego con la fuerza, con el terror, yo obligo a que la gente haga lo que yo quiero. Por eso debe estar el Estado ahí. Por eso desarmados y por eso debe estar el Estado. ¿Usted no ha visto por ahí unas fotografías donde hay ya unos grupos de policías campesinos, de líderes campesinos, ¿cómo es que los llaman? Con camiseta azul en las reuniones que hace las FARC en algunos municipios aquí en la parte de los llanos orientales, que ellos son los que dan la autoridad y le exigen a la gente, y no está la autoridad legítima del Estado por Constitución, artículos 217 y 218. Por eso. Fíjese usted que tenemos muchas coincidencias en plantear críticas. Donde está la diferencia es que yo las planteo para construir, y ustedes a veces para oponerse, y eso es lo que no está bien. ¿Y quiénes son ustedes? Lo que pasa es que nosotros... Los voceros de quienes dicen que todo está mal. No, lo que pasa es que la gente no se puede quedar callada, que es lo que está sucediendo en este momento en el país. Los que tienen para perder no hablan. Fíjese usted, en el plebiscito, solamente el 30% de las personas que tenían la posibilidad de votar fueron y votar. A los demás el país ya no les interesa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay esa posición de la gente? Yo estoy, por ejemplo, de acuerdo en que haya el voto obligatorio de los colombianos. Así voten en blanco. Pero todos los colombianos mayores de edad tenemos que ir a votar. Mientras más habla, más de acuerdo estamos. Bueno, me gusta. Estoy de acuerdo con el voto obligatorio. ¿Quiere ser usted parte de mi campaña? Yo voy de presidente y usted vicepresidente. También, ¿por qué no? Sería una buena combinación. Él tiene, ahora nos va a contar, él tiene, que ahora no lo contó, encuesta, sí, ¿no es así? Pero lo que yo digo, simplemente para marcar las cosas, es las críticas o las observaciones, para ponerlas mejor, son necesarias. Totalmente. Pero hagámoslas constructivamente, hombre, no diciendo todo no, todo no, todo no. Porque eso ¿Se les va a veces la mano, almirante? ¿Cómo? ¿Se les va a veces la mano a la oposición, considera usted? A ver, yo creo que todos los extremos son malos. Todos los extremos son perjudiciales. El silencio es mucho más dañoso. Mire que hay una frase que me llamó muchísimo la atención y es alguien que decía, me preocupa más el silencio de los buenos que las palabras de los malos. Y en eso es lo que nos está sucediendo en Colombia. Me preocupa que los que tienen algo para perder no hagan que su voz sea escuchada, no hagan que su voz la oigan
en todo el territorio nacional. Pero ahí está el plebiscito y ganaron. Sí, pero entonces la aplanadora del gobierno hizo lo que quiso. El senador Navarro lo dijo hace un momento y lo dijo el doctor Hernández también. El gobierno se pasó por la faja el plebiscito. Eso normalmente es la identidad, el plebiscito, de una democracia. Pero cuando el plebiscito no se le atiende, cuando el plebiscito se desconoce, eso se llama dictadura. ¿Será que me equivoco? A propósito de plebiscito, durante el programa ha habido un sondeo. Les quiero mostrar el resultado. Un sondeo con una pregunta. La gente ha estado votando durante el programa y a lo largo del día. Es este. ¿Considera que va por buen camino la implementación de los acuerdos de paz con la FARC? Sí. 31%. No. Lo que usted ha dicho, senador. Claro. No, 69%. ¿Está el doctor Hernández en la línea? Sí, desde luego. Bien. Aquí estoy. Magistrado, discúlpeme que no le he dado con la debida frecuencia la palabra. Últimas palabras finales que... Palabras finales muy estamos rápidas. Terminamos. Muy rápidas, más que todo para el senador Navarro como congresista. Es que se han expedido, repito, demasiadas normas. Tenemos una proliferación normativa. Los decretos, leyes que expidió el presidente de la República el día en que se vencían las facultades, después de haber tenido 6 meses para expedirlos, eso ha generado una gran inseguridad jurídica. Mire la intervención del fiscal sobre el tema de los bienes, pero mire también lo que ha ocurrido con la Justicia Especial de Paz, con la amnistía, con la libertad. ¿Qué ha pasado? Sencillamente que se han tomado decisiones por parte de los jueces de la República, inclusive la Corte Suprema de Justicia, y ahí vimos al embajador de los Estados Unidos de América en un acto más de litigante que de diplomático, embajador, quejándose de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia porque hay una gran inseguridad jurídica. Nadie sabe quiénes son los que están sujetos a la Justicia Especial de Paz y quienes están por fuera de la Justicia Especial de Paz. Demasiadas normas. Yo creo que deben aprovechar el fast track, lo que queda del fast track, para resumir toda esa normatividad en unos códigos en donde quede claro en blanco y negro qué es lo que se tiene por norma en cuanto a la implementación de este proceso de paz. Magistrado, gracias. Feliz noche. A la orden, un saludo. Gracias por estar aquí en Cristovisión. Palabras finales, senador Navarro. Crítica necesaria, pero constructiva. Eso es lo que yo quisiera que hubiera en el país, porque ponerle fin al lanzamiento del modelo de las FARC, lograr que el 80, el 90% de las FARC se desarmen, es una bendición para este país. Qué bueno que así sea. Entonces, crítica sí, para mejorar, pero no para decirle a todos eso. Muy bien. Finalmente, preguntan por WhatsApp, ¿cómo va su candidatura presidencial? No, esa está apenas, esa sí está en pañales. Apenas anunciamos la intención la semana pasada. Entonces, y además yo ya perdí, digamos, esa cosa de creer que ser candidato presidencial es una gran cosa. Después la gente ni se acuerda, ni tienen la hoja de vida si no es candidato presidencial. Hay que intentar ganar y eso hay que hacerlo con una coalición. Noviembre es una fecha Noviembre es una clave. fecha. Estos somos los premios de montaña de Nairo Quintana. Sí. El primero es la escogencia del candidato de la Alianza Verde entre Claudia López y Antonio Navarro. Sí. En noviembre, pero una encuesta. Después la coalición y después los otros dos, primera vuelta y segunda vuelta. Esperamos ganar esta etapa de montaña con una coalición que sea capaz de que alguien distinto llegue a gobernar a Colombia. Tenemos demasiados años de los mismos con las mismas, es hora de cambiar. Muy bien, mucha suerte en esa candidatura. Almirante, Muchas gracias. Palabras finales. Todos los colombianos queremos la paz, pero no la impunidad. Si no hay justicia, no habrá paz. Almirante, gracias. Gracias a por ustedes. estar aquí. Muy gentil. Senador, gracias, Muchas gracias por estar aquí en Cristovisión. Senador Navarro. Muy sencillo. Muy bien, termina Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Feliz noche. Debates Cristovisión.